Tutorial para aprender a crear un libro cortando las hojas. En este tutorial vamos a explicar cómo crear un libro cortando las hojas. Si ya has visto el tutorial de doblado, pues es parecido, pero en este caso vamos a cortar y doblar, es un trabajo meticuloso y de paciencia. En este tutorial vamos a aprender a crear una obra de arte, como vemos en las imágenes, doblando y cortando las hojas a un libro que ya no necesitemos mediante un patrón. ¿Qué es un patrón? Un patrón es un archivo que ha sido creado con las mediciones de un dibujo o texto, donde nos dice la página y la medición exacta donde tenemos que cortar y doblar las hojas del libro. Podemos ver un ejemplo en esta imagen. Como podemos ver en este patrón puede haber varios cortes en una misma hoja. Existen dos tipos de patrones para este tipo de libros. El primero es el patrón estándar donde el dibujo se queda hundido, como vemos en la imagen. Se mide y marca cada página del libro de acuerdo con la guía del patrón. Luego se corta cada página y dobla hacia atrás las mediciones cortadas, en este caso el dibujo se queda hundido. Vemos un ejemplo con un patrón con las siguientes mediciones: 7,4, 8,8, 13,1, 15,4. Para el patrón estándar doblamos las partes marcadas como se muestra en la imagen. El segundo es el patrón 3D, en este caso el dibujo queda sobresalido como vemos en la imagen. Se mide y marca cada página del libro de acuerdo con la guía del patrón. Luego se corta cada página y dobla hacia atrás el resto de la página dejando las mediciones sin doblar, en este caso el dibujo queda marcado en forma de 3D. Dejamos las mediciones sin doblar y doblamos el resto de la página, vemos un ejemplo con las mismas mediciones que antes. 7,4, 8,8, 13,1, 15,4. La mayoría de los patrones se ven mejor plegados hacia adentro, pero eso ya es a gusto de cada uno. Los patrones pueden representarse de dos maneras: los que te marcan las páginas a doblar y los que te marcan los pliegues. Los que te marcan las páginas normalmente en números pares, 2, 4, 6, 8, o impares, 1, 3, 5, 7. Te indicarán sin pérdida al final del todo las páginas necesarias. Los que marcan los pliegues normalmente en números consecutivos: 1, 2, 3, 4. Deberás tener en cuenta que por ejemplo 230 pliegues son 460 páginas. ¿Qué hacemos si nuestro libro tiene 500 páginas y tenemos un patrón de 480 páginas? Debemos restar las páginas del patrón a las del libro y dividirlo por 2. 500 menos 480 igual a 20. Dividido entre 2 igual a 10. Debemos dejar 10 páginas al principio y empezar a marcar en la página 11 para que al finalizar nuestro patrón nos quede 10 páginas al final y nos quede centrado. También existen patrones personalizados que se pueden adaptar a la medida de tu libro y al número de páginas. Visita nuestra web arteconlibros.com sección patrones personalizados y podrás pedir un patrón con el dibujo o texto que quieras. Bien, una vez sabemos esto, empezamos con el tutorial. 1. Encuentra un libro de tapa dura que tenga al menos 20 centímetros de altura, las páginas no la portada, y que el número de páginas se aproxime a las que necesite para su patrón. Para hacer el patrón necesitarás: 1. Un libro. 2. Un lápiz. 3. Una regla. 4. Una goma. 5. Unas tijeras. Sostén el libro en posición normal como si fueras a leerlo. Gira el libro 45 grados hacia la derecha como se muestra en la imagen, y esta es la posición para el marcado. Mide desde la esquina derecha del libro las medidas que nos indica el patrón, por ejemplo 7,4, 8,8 y 13,1, 15,4 y márcalo en el borde de la página. Corta las mediciones con unas tijeras con una profundidad de 2 centímetros aproximadamente y las doblas hacia el interior. Intenta mantener la regla lo más cerca posible del borde de la página. Ahora pasa a la página siguiente y repite, y así sucesivamente hasta la última página del patrón y habrás terminado tu libro.
A veces para un patrón simple puede haber 4 conjuntos de medidas, pero para un patrón complicado pueden ser hasta 40 por página. Desde mi punto de vista un patrón debe tener al menos 400 páginas, cuando me encuentro un patrón de pocas páginas dejo una hoja doblada entre página y página como muestro en la imagen. Después doblo la siguiente página encima de esta. Y así sucesivamente durante todo el libro. Debemos asegurarnos de coger un libro con el doble de hojas del patrón para este caso. Os muestro dos imágenes, una con un patrón con pocas hojas y el mismo pero intercalando una hoja doblada como hemos visto en el ejemplo anterior. Como podemos ver en la segunda imagen, intercalando una hoja doblada el libro coge más volumen y se ve mejor, desde mi punto de vista. No dejes de mirar nuestra colección de patrones o si quieres un patrón personalizado. Recuerda que comprando alguno de los patrones por un precio simbólico ayudas a mantener esta web. También puedes comprar libros decorativos terminados o pedirnos que te hagamos uno con un patrón que te guste o un patrón personalizado. Para cualquier duda puedes escribirme a info@arteconlibros.com. Espero que te haya gustado este tutorial.